Ola, parabéns por a vosa graduación. Estou feliz porque aqueles nenos que chegaron á escola do Ural hoxe xa estén preparados para abandonala. Moitas felicidades e que o voso novo camiño este cheo de ledicia. Unha aperta. Lembrades aqueles nenos que tanto xogaban? Ata viaxaron á prehistoria a cazar bisontes. Espantaron os paxaros nas hortas. Convertíronse en bonecos de neve. E aquelas domadoras que querían adestrar a tigres e leóns? Pois eses nenos e nenas medraron e seguiron viaxando ata chegaron a París. Agora van iniciar unha viaxe moi importante na súa vida. O destino é a onde eles queiran chegar. Moita sorte, rapaces e rapazas. Bo camiño. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Las bolitas de colores se las vamos a colgar. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Hola chicos, non me presento, xa sabedes quen son. Aínda que parece que foi onte cando comenzamos esta etapa que agora rematastes a primaria, cantas aprendizaxes, aventuras e anécdotas vivistes desde aquel día de setembro. Hoxe remata a vosa etapa no cole de Ural, pero iso só significa que comenzades unha nova aventura que tamén estará chea de momentos que recordaredes toda a vida. Chicos, moita sorte nesta nova etapa. Este momento nomeoume presidente desta honorable asamblea e dígolles a todos os ratos e ratas aquí reunidos neste fermoso día cheo de sol que se pasean unhas nubeciñas de cor rosa. Que non fale tanto que tiras esperanza dela. O gato carreraste, tío. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Me emociona grabaros este audio y pensar en que ya os habéis hecho mayores y tenéis que dejar el cole. La primera vez que fui tutora fue con vosotros y eso no se olvida. Espero haberos ayudado en vuestro crecimiento académico, pero sobre todo en vuestro crecimiento personal. Deseo que paséis un verano maravilloso y que en vuestra etapa del instituto aprendáis muchas cosas y disfrutéis mucho. No olvidéis que aquí estoy para todo aquello en lo que os pueda ayudar. Vuestra profe, María Arenas. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. Parece mentira que esos niños que llegaron aquel septiembre de 2014 ya nos dejen para irse al instituto. Al principio erais 9 y acabasteis siendo 13. A algunos ya os habíamos conocido en algún festival, viendo a vuestros hermanos, y ya imaginábamos que ibais a ser bien movidos. Durante aquel primer trimestre no era nada raro escuchar un Katy a cualquier hora del día, porque a Alba le costaba despegarse de su hermana. Vestidas de muñecas, de cavernícolas, de espantapájaros, en vuestro primer Halloween con mi sombrero de arañas, estabais para comeros, simpatiquísimos. En la felicitación de Nadal, donde había que dar tanto bico, de muñecos de nieve, tantas y tantas imágenes de toda una vida en el cole. Y después de compartir tanto, que alguno solo piense que quien le pide esfuerzo le tiene manía, que quien no te quiere dar la respuesta y a otro sí,
es que te sigue teniendo manía, cuando lo que queremos es que consigáis encontrar vosotros mismos el camino, porque el atajo no siempre es la respuesta, acaba doliendo que os quedéis con esa imagen. Vais a seguir vuestro camino, pero nosotros siempre guardaremos el recuerdo de los niños que fuisteis y de lo que vivimos, de la poca o mucha huella que conseguimos dejar en vosotros. La puerta del cole siempre estará abierta para vosotros. Se os quiere mucho y ya empezamos a echaros en falta. He's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.